Bienvenidos a las cápsulas culturales de Marruecom. Hoy hablaremos de una época tan fascinante como decisiva, que fue la generación del 98. Este grupo de escritores, poetas y pensadores emergió en un momento de profunda crisis en España, cuando la pérdida de las últimas colonias en América y Asia tras la Guerra Hispanoamericana de 1898 dejó al país en un estado de desolación y reflexión. La generación del 98 no es simplemente un grupo literario, es un fenómeno complejo que trasciende lo literario para adentrarse en el terreno de lo social y lo político. Estos escritores se unieron no tanto por una estética literaria común, sino por una profunda preocupación por España y su identidad en un mundo cambiante. Su obra es una respuesta al desastre del 98, una expresión de desilusión nacional y a la vez un intento de redescubrir y redefinir lo que significaba ser español. Entre sus miembros más distinguidos se encuentran figuras como Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado y Ramón del Valle Inclán, cada uno aportando una voz única al coro de descontento y de esperanza. Unamuno, por ejemplo, destaca por su introspección filosófica y su concepto de intrahistoria, esa vida latente de los pueblos que se desarrolla más allá de los grandes acontecimientos. Sus obras como Niebla y La Tiátula exploran la psique humana y las preocupaciones existenciales, reflejando la crisis del individuo en paralelo a la de la nación. Pío Baroja, por su parte, proporcionó una perspectiva más directa y cruda de la sociedad con novelas como El árbol de la ciencia, donde la realidad se presenta sin adornos y la visión de la vida es a menudo pesimista. La desilusión de Baroja con el rumbo de la sociedad española es evidente en su narrativa detallada y sus personajes complejos y a menudo desencantados. Azorín se distinguió por su estilo lírico y nostálgico, con una prosa que reflejaba su amor por los paisajes españoles y su interés por los pequeños detalles de la vida cotidiana. Sus textos, como La voluntad y Castilla, son ejercicios de memoria y meditación, donde se funden el paisaje, la historia y la vida de los pueblos en una reflexión sobre la identidad nacional. Antonio Machado, uno de los grandes poetas de esta generación, infundió en su poesía una profunda reflexión personal y una continua búsqueda de la esencia de España. Obras como Campos de Castilla son un canto al paisaje y al alma españoles, donde cada verso parece ser una pincelada que forma parte de un cuadro más amplio de la experiencia humana y nacional. Valle Inclán, quizá el más estilísticamente innovador, nos sumerge en el esperpento con obras como Luces de Bohemia. Su técnica distorsionadora de la realidad busca reflejar una España grotesca y desfigurada por sus propias debilidades y vicios. Pero más allá de sus contribuciones individuales, lo que unió a estos autores fue su voluntad de confrontar y cuestionar la realidad española de su tiempo. La generación del 98 intentó desenterrar las raíces auténticas de la identidad española, buscando en el paisaje, la historia y el espíritu una identidad en el pueblo. Su enfoque no era puramente nostálgico, más bien era crítico y a menudo cargado de un deseo de renovación. Cada obra de esta generación es una ventana a los dilemas de una época y aún hoy sus textos resuenan con preguntas que siguen siendo relevantes. ¿Qué significa ser parte de una nación? ¿Cómo se puede responder a la crisis con integridad y esperanza? La generación del 98 nos enseña que en tiempos de desafíos la cultura y la introspección no son un lujo, sino una necesidad. Para cerrar esta cápsula cultural, reflexionemos sobre la importancia de entender nuestra historia literaria. Conocer la generación del 98 es comprender que a través de la literatura se pueden explorar y quizás responder a las preguntas más profundas sobre la identidad y el propósito de una sociedad. Este conocimiento no solo enriquece nuestra apreciación del pasado, sino que también ilumina nuestro camino hacia el futuro. La generación del 98 sigue siendo un faro que nos recuerda el poder del pensamiento crítico y la belleza de la expresión artística en la eterna búsqueda de lo que significa ser humano y parte de una comunidad más amplia. Hasta aquí nuestra cápsula de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, queridos oyentes, queridos lectores, y nos vemos en la próxima. Salud y bienestar.